Ya listo. Entonces, miren, tenemos la fase luminosa ahí. Entonces, tú tienes que entender algo acá. Lo que tú tienes que entender es que la fotosíntesis se divide en dos procesos. ¿Cuáles son los dos procesos? Fase luminosa y fase oscura. La fase oscura todavía no te la explico, es la más fácil. La más difícil es la fase luminosa. Y debido a que ocurre en la fase luminosa, por lo tanto es necesario la presencia de la luz. Mientras que la fase oscura, tú lo puedes hacer en presencia o en ausencia de la luz. Espero que me entiendas esa parte. Entonces, tú para que entiendas esto, tú lo tienes que ver así, mira. ¿Qué es lo que se necesita para que se realice la fotosíntesis? Para que se realice la fotosíntesis necesitas luz, ¿te acuerdas? Agua y CO2, ¿no? Ya. ¿Qué obtienes al final? Glucosa, ¿no? Y oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? En la fase luminosa tú utilizas luz, agua, ADP, P, NADP. ¿Y qué obtienes al final? Oxígeno, ATP y NADPH. El oxígeno se libera, por lo tanto el ATP y el NADPH2 va a ser utilizado ¿dónde? En la fase oscura, ¿ya? Entonces, la fase luminosa no es el final, es el camino previo para que se formen las sustancias orgánicas que se dan en la fase oscura, ¿ya? Entonces, recordando, ¿cómo comienza la fase luminosa? Comienza con la luz. ¿Qué va a causar? Que va a causar la excitación de los fotosistemas. De ahí que va a ocasionar la fotólisis del agua, entonces interviene el agua. Luego, ¿qué va a ocasionar? La fosforilación. El ADP más el P se juntan y forman ATP. ¿Qué va a ocurrir? La fotorreducción del NAC y va a formar NACPH2. Entonces, esa es la fase luminosa nada más. ¿Ya? ¿Qué pasa con el oxígeno? Se libera. El oxígeno, ¿de dónde se libera? Del agua, no te olvides, ¿ya? El oxígeno se libera del agua. Seguimos acá. Tienes ATP y NADPH2. Estos dos elementos los vas a utilizar ¿dónde? En la fase oscura. Como te había dicho, una última explicación, ¿ya? Entonces, la luz está molestando, creo. Ese reflejo, creo. Entonces, síganme con la voz, entonces. Tengo dos fotosistemas. Ya, uno. ¿Qué ocurre en los fotosistemas? El primer proceso, la fotoexcitación, ¿no? Viene la luz, se excita y botan electrones. Ya. Primero se excita, el primero se excita, bota electrones y queda un vacío. Luego se excita el siguiente, bota electrones y va a llenar ese vacío. Pero esto se queda vacío. ¿Y quién va a llenar ese vacío? Ese hueco electrónico. Viene la luz, activa al agua y la rompe. Cuando llega a romper el agua se rompe, libera hidrógenos, oxígenos y también libera electrones, un par de electrones. ¿Cómo se llama ese proceso? Fotólisis del agua. Ya vamos con el segundo proceso. Al liberar esos electrones van a llenar ¿qué cosa? Al fotosistema. Y ya todo está tranquilo ahora sí. ¿Ya? El oxígeno es liberado hacia afuera con lo que nosotros respiramos y el hidrógeno se va a quedar adentro esperando un último proceso, que lo vamos a ver después. ¿Qué pasa con los electrones? Los electrones van pasando por ahí, pasan por proteínas, pasan por bombas y lo que va a cocinar es que el fósforo y el ADP, al ver los electrones, van a aprovechar y van a formar ¿qué cosa? ATP. ¿Cómo se llama ese proceso cuando forman ATP? Fotofosforilación, ¿no? Sencillo, el tercer proceso. Profesor, y ahora tú tienes, ¿qué cosa tienes ahora? Tienes electrones libres, tienes el NACP, que es el último, y tienes hidrógenos. Por lo tanto, esos tres se van a juntar y ¿qué vas a formar? El NACPH2. Pero profesor, si antes era NACP, ahora es NACPH2, no se está oxidando, se está reduciendo. Por lo tanto, se llama la foto, que es luz, porque todo esto se da en la fase luminosa, foto, reducción ¿de quién? Del NAC. Y listo, esos son los cuatro procesos. Nada más sencillito, ¿ya? Entonces, ¿eso qué vendría a ser? La fase luminosa. Y con todo lo que has formado, ahorita, con eso, ¿a dónde vas a entrar? A la fase oscura. Recuerda que la fase oscura es la parte importante donde se origina los elementos. Acá todavía no se ha originado ningún elemento.
¿Qué se ha originado acá? Acá solamente se ha originado energía, el NADPH2 y el ATP. La energía necesaria para formar ¿qué cosa? Alimento. Entonces, es importante. La fase luminosa, ¿por qué se hace? Porque en esta fase se capta la energía ¿de quién? Del sol, la energía luminosa, y se forma ATP. ¿Para qué? Para que con esta energía puede formar ¿qué cosa? Las sustancias orgánicas. ¿Y dónde se forman esas sustancias orgánicas? Esas sustancias orgánicas se forman ¿dónde? En la fase oscura. Entonces, vamos entonces, ahora sí. Espero que me hayas entendido esta vez, ¿ya? Vamos a poner esto más para acá. ¿Sí? Y entonces, a ver, entonces, vamos por acá. Ya, listo. Ya. Explicamos eso, ya sabemos eso. Vamos a seguir con esto. Entonces, la fase oscura, o también llamada quimiosintética, ¿ya? A ver un momento, hay una pregunta. Los electrones se liberan de los fotosistemas, o cuantosomas. Entonces, eso se llama en la digo ahora, cuando se libera electrones es la fotoexcitación. La fotoexcitación de los fotosistemas, ¿no? Ya entonces. Entonces sigamos. A ver, esto minimizo. Ya listo, entonces. Sí, todo vas a tener que copiar, lamentablemente. Es mucha información. Para que tú puedas resolver las preguntas de tu libro, tienes que saber más o menos mínimo algo por ahí que te voy a explicar acá, para que puedas resolver. Si no, lo único que estaría haciendo es darte claves nada más. Y eso no puede ser. Tú tienes que poder resolverlo, ¿sabes? Y esto también se copia, por si acaso, ¿ya? Entonces, a ver, hay otra pregunta más. Sí, qué pena, ¿no? Pero es así. Entonces, fase oscura o quimiosintética. Mira, el nombre te dice quimiosintética, sintetizar, formar. Entonces, ciclo de Calvin-Benson. ¿Está bien? Ciclo de Calvin-Benson. Se utilizan los productos de la etapa luminosa. ¿Cuáles son los productos de la etapa luminosa? A ver, ¿dónde está mi lapicero virtual? Acá está. ¿Cuáles son los productos de la etapa luminosa? Los productos de la etapa luminosa son el ATP y el NADPH2. Aparte, se le va a incorporar un elemento muy especial. ¿Qué se le va a incorporar? Se le va a incorporar el CO2. Mira, tú tenías ATP y NADP, mira. ¿No? ¿Y esos qué son? Esos eran productos ¿de dónde? Esos eran productos de la fase luminosa. Estos son productos de la fase luminosa. Ahora le vas a agregar CO2 y con eso vas a comenzar a formar compuestos importantísimos. ¿De qué compuesto estamos hablando? Ah, bueno, estamos hablando del compuesto CHO. Ya, cuando tú tienes carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿qué puede formar? Ya puede formar glúcidos, lípidos, algunas proteínas, entonces es importantísimo, ¿ya? Entonces, obvio que las proteínas tú tienes que agregarle nitrógeno, entonces, tienes que agregarle nitrógeno, pero ya más o menos va formando ya los elementos. Entonces, es importantísimo la incorporación de ¿quién? Del carbono, o sea, del CO2. Es por eso que nosotros inhalamos oxígeno, pero botamos CO2. En cambio, las plantas, ¿qué hacen? Las plantas captan CO2 y botan oxígeno. ¿Y por qué captan el CO2? Para formar sus elementos. Muy importante. ¿Y dónde se da la captación del CO2 o la fijación del CO2? Se da en la fase oscura. Entonces, vamos a ver los 4 procesos. Acá también son 4 procesos. En el anterior eran 4 procesos. ¿Cuál era? Fotoexcitación de los fotosistemas, fotólisis del agua, fotofosforilación y teníamos que más, y fotorreducción del NAC. Ahora acá también vamos a tener 4 procesos importantes. Activación de la ribulosa. Fijación del CO2, importantísimo. Creo que es la fase más importante. Reducción del fosfoglicerato. Y síntesis de glúcidos y regeneración de la ribulosa. ¿Ya? Entonces no te dejas confundir tanto por los nombres, porque es sencillo, no te preocupes. Esta parte es sencilla. Primero, tú vas a tener una ribulosa. Una ribulosa no es más que viene a ser un azúcar de 5 carbonos, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo activas esa ribulosa? Esta ribulosa estamos hablando de una ribulosa monofosfato. Vamos a ponerle una sigla, ¿ya? Ponerle acá, ribulosa monofosfato, ¿ya? Mayúscula mejor. La ribulosa monofosfato
Se activa, ¿por qué? ¿Qué se le va a agregar? El ATP. ¿Te acuerdas que el ATP que formamos se le agrega a esto? Y por lo tanto se va a activar. Se va a volver inestable. Y voy a buscar, entonces, buscar moléculas que tengan carbono para adherirla. Entonces, en ese instante, mira. Entonces, lo que había pasado primero era que se activa la ribosa, ¿no? ¿Qué se le agrega? El ATP, ¿no? Y era la ribosa 5 monofosfato, ahora se vuelve ribosa 1,5 difosfato, porque tiene dos fosfatos, ¿no? En el carbono 1 y carbono 5. Pero simple, ribosa monofosfato se activa porque se le agrega un ATP y formas la ribosa 1,5 difosfato. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Ahora va a ocurrir ¿qué cosa? La fijación del CO2. Como te había dicho, la ribosa 1,5 difosfato va a reaccionar ¿con quién ahora? Con el CO2. Reacciona ahora con el CO2. ¿Y qué va a pasar? Se va a unir, si antes era una molécula de 5 carbonos, mira, era de 5 carbonos, más el carbono del CO2, ¿ahora cuánto va a ser? 6 carbonos. Y como es inestable, debido a que es inestable, se parte. ¿En cuánto se parten? En 3, antes mira, si era 5 y viene un carbono, se forma 6 y es inestable, por lo tanto acá se va a romper. Y se parte en 3,3. ¿Cómo se llaman esas moléculas de 3 carbonos con las que se han roto? Fosfoglicerato, nada más. Entonces, repasando de nuevo. Tenías qué cosa? La ribosa monofosfato que se llega a activar. ¿Por qué? Se le agrega ATP. Una vez que se le agrega, se forma la ribosa 1,5 difosfato. ¿Qué pasa acá? Se activa, ¿no? Y acá viene el CO2 y se fija. Se fija, entonces se vuelve una molécula de 6 carbonos. Pero no dura mucho tiempo porque se vuelve inestable. Y al volverse inestable se parte en dos. ¿En qué? En fosfogliceratos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a pasar un evento conocido la reducción del fosfoglicerato. ¿Tome? ¿Por qué se da la reducción del fosfoglicerato? Fácil. ¿Quién crees que viene acá? ¿Quién también se había reducido? Se había reducido el NADPH2, ¿o no? Por lo tanto, viene el NADPH2 y con la ayuda del ATP le da ¿qué cosa? Le entrega ¿qué cosa? Los hidrógenos y los electrones. Y se da la reducción. ¿Cómo se llama esa reducción? Fácil, se llama fosfogliceraldehído. Ahora se llama fosfogliceraldehído, que es una simple reducción. ¿Por qué? ¿Qué se le ha incorporado? Los hidrógenos y los electrones, ¿no? Del antiguo proceso, ¿no? ¿Quién le entregó eso? El NADPH2 con ayuda del ATP. Entonces, una vez que tú ya formaste el fosfogliceraldehído, esta molécula es sumamente importante. ¿Por qué? De acá vas a formar cualquier cosa. De acá formas todo lo que tú quieras. De acá tú puedes formar glúcidos, lípidos, proteínas, todo lo que tú quieras puedes formar a partir. Entonces, este proceso, ¿cómo se llama ahora? Este proceso se llama síntesis de glúcidos y regeneración de la ribosa monofosfato. ¿Por qué? Porque como es un ciclo, y tú sabes que el ciclo comienza, donde uno comienza, termina, así, donde uno termina, comienza, entonces tiene que ser así. Entonces, ¿cuál fue el primer evento? La activación de la ribosa monofosfato. Entonces, para que se pueda activar la ribosa monofosfato, se tiene que volver a formar, ¿no? Y para que se vuelva a formar, entonces tienes que regenerar esa ribosa monofosfato. Por lo tanto, también se llama regeneración de la ribosa 5-fosfato, entonces. Ahora, el gliceraldehído va a formar otra, de ahí va a formar ¿qué cosa? La glucosa. Pero eso ya después, entonces. Este es lo que pasa en sí, entonces. Este es todo el proceso, ¿ya? Activación de la ribosa, fijación del CO2, reducción del fosfoglicerato y por último, síntesis de glúcido y regeneración de la ribosa monofosfato. Profesor, son muchos puntitos, un poquito que me he confundido, no te preocupes, ¿ya? Entonces, vamos a poner así, ¿ya? Entonces, un circulito, que sea color negro. Como es un ciclo, tú vas a entender que es de esta manera. Y son 4 puntos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con un punto que lo vamos a llamar. ¿Cómo se llama el primer punto entonces? El primer punto se llamaba activación de la ribosa, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la ribosa. Entonces, voy a poner color, creo que está bien azulito. Activación ¿de quién? De la ribosa.
Profesor, era ribulosa 5-fosfato, ya. Yo le voy a poner ribulosa monofosfato, ¿ya? ¿Está bien? Ribulosa monofosfato. ¿Por qué monofosfato? 1. O sea, solo tiene un fosfato. ¿Cómo se activa esta ribulosa? Ah, esta ribulosa es fácil de activar. ¿Quién crees que viene acá? Acá va a venir el ATP. Viene acá el ATP. Y al venir acá el ATP, lo que va a ocasionar es que la va a activar. Viene el ATP y le deja un fosfato. ¿Estamos bien? Entonces acá ocurre un primer momento. ¿Qué va a ocurrir entonces acá? Acá va a ocurrir algo muy importante. Ah, no, ahí está bien. La activación de quién? De la ribulosa monofosfato. ¿Por ayuda de quién? De la T, del ATP. Entonces creo que mejor no lo voy a poner así, más bonito. Entonces creo que simplemente se entiende que esto se da porque, ¿qué es el agregado acá? Más, a ver, ya, ahora sí, más ATP. ¿Por qué sea la activación de la ribulosa monofosfato? Porque se le agrega ATP, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó con esto? La ribulosa monofosfato cambia, ¿no? ¿Por qué? Si antes era, mira, era ribulosa 5-fosfato, ¿estamos bien? Pongo así, monofosfato, mira, ribulosa 5-monofosfato, al principio era así. ¿Qué va a pasar si yo le agrego el ATP? Ah, entonces ahora va a ser ribulosa 1,5, pero ahora va a ser bifosfato. Profesor, ¿por qué bifosfato ahora? Porque si antes era monofosfato, tenía 1, pero ahora le he agregado el ATP, le he agregado un fosfato. Por lo tanto, ahora cuando tiene, tiene 2. Ribulosa 1,5 bifosfato. Pero ¿qué va a pasar acá? Acá automáticamente va a venir alguien muy especial. Una molécula bien importante. Va a venir, ¿por qué? Va a haber la ribulosa 1,5 fosfato y va a venir alguien y se va a querer juntar. ¿De quién estoy hablando? Viene el CO2. Viene el CO2. Entonces, muy lejos. Voy a poner acá. Viene el CO2. Y este CO2 se va a querer juntar ¿por quién? Con la ribulosa 1,5 bifosfato. Es que también hay una enzima que le ayuda. ¿Cómo se llama esta enzimita? Hay una enzima llama rubisco. ¿Ya? Esta enzimita es bien, pero bien importante, ¿ya? Si no hubiera esta rubisco, este proceso duraría, un montón, ¿ya? Entonces sería, ¿quién sería? La rubisco. La rubisco la ayuda acá. Es una enzima que te va a ayudar a que se realice esto más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué tenías entonces? El primer proceso ¿cuál era? Bueno, activación de la ribulosa monofosfato. ¿Estamos bien? El segundo proceso que era fijación del CO2, ¿no? Claro. La fijación del CO2. Mira, tú tenías la ribosa 1,5 fosfato, se formó, ¿no? Ahora viene el CO2 y se va a querer juntar. Y con la ayuda de Rubisco se va a formar. Entonces, ¿qué está pasando acá entonces automáticamente? Acá se está formando simple, un proceso. Se está dando la fijación del CO2. Entonces, vamos a poner acá. Fijación. Fijación del CO2. Entonces, ese es el segundo proceso. ¿Ves? Facilito. Se activa la ribulosa monofosfato con la ayuda del ATP. Se vuelve ribulosa 1,5 bifosfato. Por lo tanto, el CO2 se va a querer juntar y viene la rubisco y la ayuda. ¿Cómo se llama ese proceso? Fijación del CO2. Una vez que se junta, ¿qué se va a formar? Se va a formar una hexosa, una molécula de 6 carbonos. Y como tiene 2 fosfatos, uno para cada lado, uno va a tirar y se va a romper. ¿Qué se va a formar? El fosfoglicerato. ¿Ya? Y ahí va, ¿y qué va a causar ahora? Va a causar la reducción del fosfoglicerato. Entonces, acá lo que va a causar es la reducción del fosfoglicerato. Entonces vamos a poner acá una línea igualito, negrita. Vamos a poner acá. Así entonces. Reducción del
fosfoglicerato. ¿Por qué se da la reducción del fosfoglicerato? Lo que pasa con este fosfoglicerato, disculpa, voy a escribirlo primero, es que el fosfoglicerato no te sirve mucho. Lo que sí te sirve es el fosfogliceraldehído. Entonces, la planta va a querer formar el fosfogliceraldehído. ¿Todo bien? Entonces, y tú para poder formar eso, ¿qué tienes que hacer? Fácil. Tienes que reducirlo. Tienes que agregarle, ¿qué cosa? Tienes que agregarle hidrógenos. Le vas a tener que agregar, ¿qué cosa? Hidrógenos y ATP. Que diga hidrógenos y electrones. Para que tú puedas agregarle hidrógenos y electrones, entonces tiene que haber una reducción. Ahora, ¿y quién origina y quién da esa reducción? Fácil. ¿Quién la va a ayudar? ¿Quién se había reducido antes? El NAC. No, tiene que ser otro colorcito. El NACPH, ¿qué? H2. Con la ayuda del NACPH2 se va a dar la reducción de ¿quién? De este fosfoglicerato. Y simple, ¿no? Claro. Entonces, ¿y qué se va a formar después? El fosfogliceraldehído. Entonces lo voy a poner acá importantísimo. Se llega a formar ¿qué cosa? Un color más o menos, creo que rojito. Fosfogliceraldehído. Entonces, este fosfogliceraldehído es importantísimo porque de acá te va a proporcionar ¿qué cosa? La síntesis de glúcidos, lípidos, síntesis de moléculas orgánicas, y el otro sería la regeneración de ¿quién? De la ribolosa monofosfato, que es importante para que se dé todo este ciclo otra vuelta, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, por último, y tienes acá ¿qué cosa? Tienes síntesis orgánica, ¿no? De todo lo que sería orgánico, lípidos, glúcidos, lípidos, proteínas, todo. Y lo otro que sería regeneración, ¿de quién? De la ribolosa monofosfato. Entonces, importantísimo eso. Entonces, esos son los procesos. Acá me equivoqué. Entonces, ¿cómo se llamaba esto? Síntesis orgánica, ¿no? Síntesis orgánica. Entonces, este es todo el proceso ¿cómo te podría explicar? De la fase oscura. Así nomás. ¿Estás bien? ¿Qué estás utilizando? Estás usando el NACPH y el ATP. Aparte, se está agregando ¿qué cosa? El CO2. Es importantísimo por eso. Tienes el NACPH2, tienes el CO2 y el ATP. Y debido a que se agrega estos tres elementos, es que se da ¿qué cosa? La síntesis de sustancias orgánicas. Entonces, a ver, una última cosita, mira, para que me puedas entender mejor. A ver, mira, ¿qué es lo que ocurre normalmente visto de una manera más, ¿cómo te puedo decir? Este es más o menos visto el medio químico por ahí, medio bioquímico, mira. Si lo fueras de una manera más objetiva, vamos a ver esto, mira. A ver, ojalá que me pueda... ¿Cómo sería la ribolosa monofosfato? Una bolita, ese es un carbono, 3 carbonos, 4 carbonos, y al final tendrías, mira, el quinto carbono, ¿ya? Pero para que, mira, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está 5 carbonos. Y para que sea una ribolosa monofosfato, ya, entonces esto debe tener seguro un fosfato. ¿Y ves? Acá está unido el fosfato. Entonces, está unido acá. ¿Cómo se llama este elemento? Ribolosa 5 monofosfato, ¿ves? El verde es el fosfato, ¿ya? Y 5 serían los carbonos, eso es rojito. Entonces, claro, nosotros damos el CO2. Entonces, mira, ¿qué va a pasar acá? Debido a que se da la activación, se le va a agregar, entonces, tú primero haces la ribolosa 5 monofosfato, se da la activación, por lo tanto, ¿qué crees que se le hace? Acá viene
otro fosfato, mira, se le va a agregar otro fosfato. ¿Estamos bien? Entonces, mira, vamos a agregar otro fosfato. Y se le agrega otro fosfato, ¿ves? Y ahí se va a formar un enlace, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama este proceso? Mira, que se le agrega un un ATP, un fosfato. Se llama activación de la ribosa monofosfato. Entonces, profesor, ya, listo. Profesor, entonces, y esa es la ribosa 1.5 bifosfato. Mira, da cuenta. Ribosa 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 bifosfato, ¿no? Claro. ¿Qué va a venir acá? Ahora acá va a venir, ¿quién? Va a venir otra molécula. Ok, ¿y quién se va a unir? El carbono, mira. Y el carbono viene y se une acá. ¿Estamos bien? Y se une acá. Por tanto, ahora ¿cuántos carbonos son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que este fosfato se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia más a la esquina. Vamos a ver que se mueva más a la esquina, ¿ya? Entonces, se mueve un poquito más a la esquina y mira, y se forma un enlace. Acá, así. ¿Ves? ¿Cómo se llama este compuesto? Hexosa 1.6 bifosfato. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Cuántas? Hay dos, ¿ya no? Acá hay 6. Profesor, ¿qué pasaría si es que acá me parece que ya es un poquito inestable y se rompe, mira, y se rompe por acá. Se rompe. Y entonces se forman dos moléculas. Mira, si ya te das cuenta, se forman dos moléculas, ¿no? Entonces ya se fijó el CO2, ¿no? Claro, con ayuda del rubisco, todo. Y se rompen dos moléculas. Una molécula para acá y otra molécula para acá. ¿Cómo se llaman estas moléculas que se han formado? Estas moléculas se llaman fosfoglicerato. Profesor, ¿me sirve de algo el fosfoglicerato? No. ¿Por qué? Estas moléculas que se formaron acá, voy a hablar así más grandecito, acostado. Mira, acá tengo un carbono, otro carbono, y ahora tengo otro carbono, ¿no? ¿Con qué? Con su fosfato, y estos están unidos, ¿estamos bien? Y estos están unidos. ¿Este qué sería? Fosfoglicerato. ¿Me sirve algo? No. ¿Qué tengo que agregarle? Entonces, acá viene y se le agrega, ¿qué cosa? El hidrógeno. ¿Qué más también se agrega? Ah, bueno, acá se agrega los electrones. ¿Ya? Se agrega electrones. ¿Y quién puede entregar hidrógenos y electrones? Bueno, ¿quién ganó en la anterior fase hidrógenos y electrones? El NACB, ¿no? Entonces, se da hidrógenos y electrones y esto se transforma ¿en qué? En fosfogliceraldehído. Todo el proceso fue para formar ¿qué cosa? Fosfogliceraldehído. Porque con el fosfogliceraldo, pues ¿qué cosa? Realizar la síntesis orgánica. ¿Y también qué puedes hacer? Otra vuelta, puedes regenerar ¿qué cosa? La ribosa monofosfato. Y empezamos de nuevo. Se le agrega, se activa la ribosa, le agrega CO2, formas el fosfoglicerato, viene el NADPH2 y formas el fosfogliceraldido. Formas otra vuelta sustancias orgánicas y de ahí vuelves a regenerar ¿qué cosa? La ribosa monofosfato. Y listo y sencillo. Así es todo. ¿Ya? Espero que me hayas entendido esto. Ya te lo he explicado de tres maneras diferentes. Entonces, ahora, ya entonces. Ahora sí vamos con las preguntitas de tu libro, ¿ya? Facilísimo, vamos a ver que si me has entendido esto, facilísimo, ¿ya? Mira. Vamos a ver acá, entonces, dejar de compartir y vamos a... Ya acá está. Ya, entonces, vamos con las preguntas de tu libro. Mira, a ver, en el chat, por favor. Ahora sí. A ver. Voy a poner el chat. Dime la respuesta, a ver. Tienes que decirme la respuesta. ¿Dónde está mi lapicero? Acá está. Ya, me cansaba. Entonces, en la fase luminosa de la fotosíntesis, la desintegración del agua, o sea, la ruptura del agua, o sea, la lisis del agua, proporciona los electrones necesarios para la formación de ¿qué? Este evento es conocido como la fotorreducción. A ver, ¿quién se reduce en la fotorreducción? A ver, digan, ¿qué clave es? A ver. ¿El CO2, la clorofila, el rubisco o el NADPH2? A ver, por favor, respuesta, la número 1. ¿Cuál sería? A ver.
Mira, ¿no? La fase luminosa de la fotosíntesis, la desintegración de la proporciona a los electrones necesario por la formación de ¿qué? ¿Ya? Este evento es conocido como la fotorreducción. Ahora, ¿quién se reduce? Claro, el NADPH, nada, ¿no? Sí, sencillito, ¿ves? NADPH2. Pregunta número 2 ahora. Pregunta número 2. Al analizar el proceso de la fotosíntesis, se determina que la fotoexcitación, mira, fotoexcitación, es ocasionada por la energía luminosa captada por los pigmentos fotosintéticos, que está ubicados, ¿dónde están ubicados? Aguanta, tranquilo, tranquilo, tranquilo. En el estroma se da la fase oscura, en la membrana de las tilacoides se da la fase luminosa. Entonces, eso no puede ser. Se da en el estroma, en el fotosistema, en el citocromo, B6F, eso lo he enseñado, o en la ATPasa. ¿Dónde cree que se da? Cuando, a ver, vamos a agrandar esto. ¿Cómo sería? Acá. Acá, mira. Cuando yo te enseñé esto, claro, es la B. Mira, cuando yo te expliqué eso, ¿qué te dije? ¿Quién se excitaba? Mira, fotosistema 2 y fotosistema 1. Por lo tanto, el que se excita son los fotosistemas. Está bien, perfecto. Es fotosistema. Ya. Vamos, sigamos. Entonces la clave acá sería la B, ¿ya? Pregunta número 3. A ver, quiero que te des cuenta. En la fase oscura de la fotosíntesis en las plantas es un proceso que ocurre con independencia de la luz, o sea, no es necesaria la luz, pero que requiere de algunos de los productos de la fase luminosa. En dicha etapa participa la rubisco. Ya, ¿te acuerdas que te hablé de la rubisco, no? Ya, ya. En dicha etapa participa la rubisco que se caracteriza por ¿qué? ¿Qué decía la rubisco? Claro, perfecto, es la A, y te voy a poner su XD. Está bien, perfecto, es la A. No le expliqué, es que cuando el CO2 entra a una molécula, ¿cómo se llama ese proceso? Carboxilación. No le expliqué, a ver si se dan cuenta. Quería ver si se dan cuenta. Cuando, digamos, yo tengo agua y le agrego CO2, y si yo junto el agua con el CO2, ¿cómo se llama ese proceso? Carboxilación. Otro proceso también conocido, la reducción. Cuando tengo NAC y yo le agrego H2, ¿qué forma? Es una reducción del NAC. Si yo tengo fosfoglicerato y le agrego hidrógenos, se llama una reducción. ¿Qué ocurre después? ¿Qué se forma? Fosfogliceraldehído, ¿no? Claro. Entonces, la 3 sería la A. Es una pregunta con trampita. A ver, creo que solamente algunas personitas me han respondido esta. ¿Ya? Porque no les dije eso de la carboxilación, me olvidé. Pero me alegra que al menos una se haya acordado, que haya sabido. Entonces, la A. La 3 es la A. Entonces, esta es cultura general. Mira, la fotosíntesis se realiza en plantas y cianófitas, ¿ya? ¿Y siempre será oxigénica? Sí, verdadero. Recuerda, va a liberar oxígeno. Las plantas y las algas liberan oxígeno. Las bacterias liberan azufre. ¿Estamos bien? No, o sea, tú te pones acostado de plantas y algas, tú vas a poder respirar porque ellas botan oxígeno. Pero si tú te pones acostado de bacterias sulfurosas, ellas no botan oxígeno, ellas botan azufre. Entonces tú estás acostado, te vas a morir. Entonces, es una anécdota que tú espero que lo entiendas. Entonces, la fotosíntesis realizada por plantas y cianofitas, que son algas, siempre será oxigénica, verdadero. Las algas realizan fotosíntesis oxigénica y anoxigénica, es falsa, solo realizan oxigénica. 3. Verdadera, falsa. Si los sustratos utilizados para realizar la fotosíntesis, el CO2 y el, mira, H2S, los productos serán glucosa y oxígeno, mira, H2S. Por lo tanto, ¿qué debería votar? Debería votar S, si no. ¿Y qué está votando? Oxígeno. Entonces, esta es incorrecta. CO2 más H2S daría glucosa más azufre. Entonces, sería incorrecto. Verdadero, falso y falso. A ver, ya me dijeron una clave. A ver, vamos a ver. En organismos eucariotos autótrofos fotosintéticos, la fotosíntesis se lleva a cabo en el cloroplasto. Sí, correcto. Y en el citosol, no. En el citosol se da en las bacterias, ¿ya? En las bacterias se da en el citosol. En cambio, en las células eucariotas más evolucionadas se da en el cloroplasto. Entonces sería la clave verdadero, falso, falso y falso, ¿ya? Sigamos. Pregunta número 5. A ver, dígame la respuesta por favor de la 5. Y ya con eso terminamos, ¿ya? Sí. El agua con que se riega una planta, ¿ya?
tiene su oxígeno marcado, mira, O18, el agua con el que se riega la planta. Al cabo de un tiempo, al analizar los productos de la reacción fotosintética, podría verificarse que el oxígeno marcado se encontrará. ¿Dónde se encuentra el oxígeno? A ver, en el CO2 liberado al medio ambiente, en el aire del ambiente de cultivo o en el almidón formado. ¿Dónde se encontraría el oxígeno? Me están pidiendo la verdadera, ¿ya? Ya entonces. Acá ya se olvidaron. Entonces, voy a tener que utilizar acá. Para terminarla ya para terminar con esto. Mira, tú debes saber que si tú tienes, mira, ¿qué utilizas? Agua, luz y CO2, ¿no? Cuando tú formas esto, tú vas a tener C6, H12 y O6. Profesor, entonces, y se libera oxígeno. Profesor, ese oxígeno que se libera, ¿de dónde sale? ¿Qué se rompe? Se rompe el agua. Si se rompe el agua, ¿qué se libera? Oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿el agua de dónde proviene? El agua, que diga, ¿el oxígeno de dónde proviene? Proviene del agua. Por lo tanto, ¿dónde vas a encontrar ese oxígeno de la ruptura de la molécula de agua? ¿En el CO2? No, no puede estar en el CO2. ¿En el aire del ambiente cultivo? Sí, va a estar en el oxígeno, ¿no? ¿Puede estar en el almidón? ¿En acá, en el oxígeno? No, porque ¿de dónde proviene ese oxígeno? Ese oxígeno proviene de dónde? Del CO2. Por lo tanto, la única clave es la B. ¿Ya? Claro, cuando el agua se rompe, se libera el oxígeno. Por lo tanto, ese oxígeno que ha sido marcado, mira, ese oxígeno que ha sido marcado es liberado. Entonces, por lo tanto, es la 2. Ya, muchachos, dejamos hasta ahí. Le va a venir preguntitas no tan trancas, facilitas. Estudien bien fotosíntesis, ¿ya? Véanse varias veces los videos. Entonces, hasta la próxima. Cuídense, por favor, ¿ya?